está apto para aceptar partidos de oposición y que él, que lleva 30 años en el poder, no se va a oponer a que existan estos partidos. Entonces, esas declaraciones que hace Porfirio Díaz a este periodista van a hacer que la gente comience a movilizarse en busca de una transformación política. Francisco I. Madero, haciendo eco de esta entrevista, va a fundar el Partido Nacional Antireeleccionista en 1909 y va a comenzar una campaña, una gira política que va a ser fundamental para que la gente comience a interesarse en este cambio por la vía política. Todavía en 1909 y principios de 1910 se pensaba que podía haber un cambio político porque Porfirio Díaz había declarado que iba a dar permiso en las elecciones de 1910 de que existieran partidos de oposición. Entonces, esta politización masiva que se da entre 1909 y 1910 va a permitir que mucha gente que es ajena a la política se interese. Entonces ya tenemos dos factores fundamentales, que es una crisis social marcada por las injusticias y una ventana política que se abre en este panorama. Otro factor fundamental para que exista, para que se dé una revolución, es que tiene que haber un número creciente de personas que tengan la impresión de que el gobierno es ilegítimo, de que hay una ilegitimidad política y que ya no hay nada que pueda respaldar al gobierno por el cual se está peleando, ¿no? Porfirio Díaz, a finales de 1910, ya no tenía la misma legitimidad política, se había desgastado demasiado. Él en 1910 había cumplido 80 años, de los cuales 30 había permanecido en el poder y se había reelegido 6 veces. Entonces, imagínense cómo estaba la situación en ese momento, que la gente ya estaba ávida de un cambio político, y Porfirio Díaz seguía reeligiéndose. Entonces, esta ilegitimidad política, sumada a los factores anteriores, provocaron el estallido de la revolución. Pero además hay un factor fundamental. Estos cuadros políticos se iban muriendo poco a poco, ¿no? Entonces es un gobierno muy cansado, que para 1910 va a provocar una crisis dentro de la élite gobernante, y esta fractura en el poder va a ser aprovechada por Francisco I. Madero. Otro factor fundamental para que estalle una revolución es que tiene que haber una clara alternativa al régimen existente. En 1910, como les decía, Francisco I. Madero se había consolidado en una campaña política, una de las primeras giras políticas de todo el país, que permitió que se crearan clubes políticos y clubes antireeleccionistas en básicamente todo el territorio mexicano. Entonces, Francisco I. Madero lo que ofrecía en 1910 era un cambio de régimen mediante la participación electoral. Entonces, esta alternativa se vio cerrada cuando Porfirio Díaz decidió encarcelar a Francisco I. Madero en junio de 1910 para que éste no participara en las elecciones. Entonces, imagínense nuevamente cómo es que la población recibió la noticia de que Francisco I. Madero había sido encarcelado, cuando Francisco I. Madero era la alternativa clara y viable al cambio de régimen. Esto sucedió en junio de 1910. Porfirio Díaz decide apresar a Francisco I. Madero en Monterrey, lo lleva a San Luis Potosí y ahí lo encarcela, acusado de rebelión, de fomentar la rebelión contra su gobierno. Entonces, tenemos estos factores: una crisis política marcada por la decisión de Porfirio Díaz de volverse a reelegir, y además en las elecciones cometió un fraude electoral que, según las cifras que él dio, el 90% de la población votó por él, cosa que se demostró no era cierta. Entonces comete un fraude electoral que agravia nuevamente a la población en general. Entonces están la crisis social provocada por las condiciones sociales y económicas, la politización de la gente provocada por la gira de Francisco I. Madero, y también la impresión de que el gobierno es ilegítimo. Entonces,
Estos cuatro factores van a ser fundamentales para que estalle la Revolución Mexicana. Pero también un último factor que tenemos que tomar en cuenta y que debe ser fundamental es que tiene que existir una clara alternativa o una clara visión política de lo que se quiere, de lo que el país quiere como alternativa al gobierno que se está enfrentando. Y también tiene que haber un sustento ideológico detrás de esa alternativa política. Entonces, Francisco I. Madero en 1910 había mostrado mediante una campaña política que él tenía una alternativa política al viejo régimen de Porfirio Díaz. Madero, el lema fundamental del maderismo era sufragio efectivo y no reelección, es decir, quería combatir a la estructura política de la dictadura mediante la democratización del sistema. Pero también existían otros grupos que previamente a Madero habían hecho una serie de difusión de las ideas que había sido o que era fundamental, que fue fundamental para la politización del pueblo mexicano. Y este grupo fundamental era el Partido Liberal Mexicano, encabezado por Ricardo Flores Magón. ¿Conocen un poco la historia de Ricardo Flores Magón, del Partido Liberal? ¿No les suena para nada? El nombre no les suena, aunque sea por una estación o por alguna avenida, no sé. Por algo les debe sonar, ¿no? Recuerda a Flores Magón. Este personaje fue muy importante porque en 1900, ya entrado el siglo XX, Flores Magón y un grupo de jóvenes periodistas comenzó a hacer, mediante la prensa, mediante un periódico que se llamaba Regeneración, agitación política. Flores Magón fue de los primeros en hacer una crítica abierta contra el gobierno de Porfirio Díaz, y lo hacían mediante la prensa. Evidentemente al gobierno de Porfirio Díaz no le gustaba que hicieran agitación política en su contra, y muchas veces los periódicos de los hermanos Flores Magón fueron clausurados porque se hacía una crítica abierta contra el sistema, contra las injusticias del sistema y contra el modelo político y económico del régimen de Porfirio Díaz. Entonces, Flores Magón fue perseguido por el régimen de Porfirio Díaz y se vio obligado, junto con otros periodistas, a exiliarse en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en México no existían las condiciones para difundir sus ideas. Entonces lo empezaron a hacer desde los Estados Unidos. En 1905, Flores Magón y sus compañeros fundaron el Partido Liberal Mexicano, que desde Estados Unidos comenzó a hacer una serie de propaganda muy importante. Ellos enviaban periódicos a través de sus simpatizantes, que eran ferrocarrileros, y los ferrocarrileros lo distribuían por todo el país. Y este periódico fue fundamental porque politizó a la población. La población conocía las ideas de los Flores Magón a través del periódico Regeneración, y estos comenzaron a hacer conciencia de que el estado de las cosas tenía que cambiar. Pero no solo los Flores Magón hicieron eso, los Flores Magón también se adelantaron a Francisco I. Madero al impulsar una revolución. Ellos desde 1906, en su programa político, tenían planteado ya hacer una revolución radical, una revolución armada. Entonces ellos, a través de los diferentes grupos que actuaban en el país, organizaron los primeros levantamientos armados en 1906 y en 1908, cosa que casi no es mencionada en la historia. Los Flores Magón intentaron llevar a cabo una serie de insurrecciones populares, pero desafortunadamente para su causa estos grupos habían sido infiltrados por la policía de Porfirio Díaz. Entonces la rebelión no estalló como ellos hubieran planeado o hubieran querido, porque fueron desmovilizados previamente a las movilizaciones armadas. Fueron cateados, sus casas fueron cateadas, los revolucionarios fueron encarcelados. Entonces fueron aislados poco a poco por el trabajo de la dictadura, por el trabajo policíaco de la dictadura. No obstante, que los hermanos Flores Magón no pudieron trascender o no pudieron llevar a cabo la revolución que ellos querían,
Sus ideas fueron un factor determinante de politización para que en 1910 Francisco y Madero aprovecharan el descontento que ellos habían generado para que la población se levantara en armas. Entonces, cuando Madero, recupero a Francisco y Madero, cuando Madero es encarcelado y se le evita que participe en las elecciones de 1910, la población mexicana dice ya basta, ¿no? Ya estuvo. Madero llama en el plan de San Luis Potosí a la población mexicana a levantarse en armas para un 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Pero Madero era pacifista, además. Él estaba en contra del uso de las armas o del uso de la violencia para realizar un cambio político. Pero cuando Madero se da cuenta de que el régimen o el sistema no le va a permitir participar en las elecciones, no le queda otro remedio más que convocar a las armas. Los Flores Magón ya lo habían hecho, ya habían fracasado en su intento, y Madero lo toma como último recurso para combatir a la dictadura. Entonces, para noviembre de 1910 se van a combinar estos factores de los cuales ya les había hablado, y la población no se va a movilizar en un primer momento masivamente como Madero hubiera querido. La revolución el 20 de noviembre no estalla masivamente, sino que va a estallar en pequeños lugares donde el descontento es más, donde las afrentas contra el régimen son más intensas, ¿no? Cuando las agravantes son más intensas. Y la revolución va a estallar sobre todo en Chihuahua, porque en Chihuahua hay una serie de agravantes que son más, o sea, los agravantes en general en el país están ahí, ¿no? Pero Chihuahua tiene una serie de detonantes o de agravantes previos que le van a hacer que estalle masivamente el 20 de noviembre, con Pascual Orozco y con Francisco Villa encabezando esta revolución. Entonces, el 20 de noviembre se dan sobre todo levantamientos armados en varias poblaciones de Chihuahua, y la revolución va a ir generalizándose en todo el país. Para diciembre, enero, febrero, comienza a haber una serie de levantamientos por todo el país. Emiliano Zapata se levanta en marzo de 1911 y comienzan a empujar. Ya son tantos los levantamientos que el ejército de Porfirio Díaz no puede aplacar las rebeliones que se han sucedido. Y finalmente Madero va a encabezar la revolución en Chihuahua, porque es en Chihuahua donde están los elementos más importantes. Y en mayo de 1911, han pasado 6 meses desde que Madero convocó a la revolución, 6 meses de intensas movilizaciones sociales, y en mayo de 1911, con la toma de Ciudad Juárez en Chihuahua, el ejército porfirista se va a derrumbar y va a terminar ahí. El ejército termina con la firma de los tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911, y es donde se da fin a la revolución maderista. Es donde la revolución maderista termina, le da fin al régimen de Porfirio Díaz y comienza un nuevo panorama en la historia del país. Madero, una vez que triunfa, va a iniciar toda una serie de campañas, va a ponerse nuevamente en campaña para pelear legalmente por la vía electoral, pero va a cometer un error que le va a costar finalmente la vida, y es que dentro de los acuerdos de Ciudad Juárez que firma con Porfirio Díaz, Porfirio Díaz se comprometió a renunciar a la presidencia, pero a cambio Madero prometió desmovilizar a la revolución popular que había hecho posible ese triunfo. Y este fue uno de los errores que van a ser fundamentales para que en 1913 Victoriano Huerta le dé un golpe de estado. ¿Por qué? Porque Madero había dejado prácticamente la estructura del sistema porfirista intacta. No atacó de raíz
al gobierno, no hizo cambios fundamentales en la estructura de gobierno, dejó al ejército porfirista intacto, y el ejército porfirista le dio finalmente un golpe de estado en febrero de 1913. Por otra parte, Madero, cuando llega al poder, una vez que ya Porfirio Díaz se va, no cumple completamente con las promesas que había hecho al pueblo mexicano. En su plan de San Luis Potosí, él promete que va a devolver las tierras, que es uno de los agravantes fundamentales de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se da principalmente en el campo. Son los campesinos los que se levantan en armas atendiendo el llamado de Francisco y Madero, porque Madero, en uno de los artículos del plan de San Luis Potosí, promete o deja ver que una vez que la dictadura de Porfirio Díaz se caiga, va a devolverle la tierra a los campesinos que fueron despojados por la dictadura. Madero no lo hace, por eso los zapatistas en Morelos en 1911 se levantan en armas, porque ellos le exigen a Madero que cumpla la promesa de devolución de la tierra. Y como Madero no lo hace, Emiliano Zapata en noviembre de 1911 decide levantarse en armas contra el régimen de Madero. Entonces tenemos estos factores. Madero no hace un cambio fundamental porque deja al gobierno y el ejército fundamentalmente de pie, no cumple con la promesa de devolución de las tierras, y estos factores se van a combinar para que en febrero de 1913 le den un golpe de estado. Entonces la Revolución Mexicana va a ir evolucionando. Una primera etapa de la revolución es la etapa maderista, que termina con el golpe de estado que le da Victoriano Huerta. Una segunda etapa de la revolución va a ser la rebelión popular. Esa rebelión popular que había sido desmovilizada se levanta nuevamente en armas contra Victoriano Huerta, y en 1914 logran derrocarlo también. Una tercera etapa va a ser esa revolución constitucionalista que va a devenir en la Constitución de 1917, en donde finalmente se van a plasmar las exigencias del pueblo mexicano en una serie de leyes que van a ser fundamentales para que la revolución finalmente se consolide en un documento fundamental que es la Constitución. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? Me pueden interrumpir con toda libertad. Ya estoy por terminar. Solo quiero recalcar cuáles son los elementos fundamentales de por qué estalla una revolución. Entonces son los agravantes sociales, la insoportabilidad de las injusticias, la amplia politización del pueblo, y que un creciente número de personas, de que la mayoría de las personas tenga la impresión de la ilegitimidad del gobierno. Y finalmente, la idea fundamental de que debe de haber una clara alternativa al régimen existente. Creo que estos son los 4 factores fundamentales para que estalle una revolución, y por los cuales la Revolución Mexicana estalló de la manera en la que se dio aquel 20 de noviembre de 1910. Quiero cerrar con esto mi participación, y quiero dar pie también a que ustedes hagan comentarios, preguntas, reflexiones al respecto. Buenas tardes, noches. Hablaba acerca de cómo saber si un gobernante lo está haciendo bien, de un gobierno. Hablaba de cómo saber si el gobierno está haciendo bien su trabajo. Esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo sé yo si siempre me estoy quejando de esto, del otro y del otro? Pero siempre hay quien dice, no, pues, y está haciendo esto, está haciendo X cosas, ¿no? Yo, ¿cómo puedo decir si está haciendo bien las cosas mi gobernante? Creo que la reflexión más inmediata es ver el entorno inmediato, ¿no? Si en tu colonia, en tu barrio, las cosas han mejorado o han empeorado. Creo que los entornos inmediatos son una buena temperatura como para medir si este gobierno está haciendo bien o mal las cosas.
Creo que ahora es como ha habido muy poco tiempo como para que nos demos cuenta si el discurso de esta transformación se va a cumplir a cabalidad. Todavía no podemos medir en este momento si va a haber un cambio fundamental para que esta efectivamente sea una transformación, ¿no? Pero pues yo creo que en lo fundamental pues hay que ver el entorno en el que nos desenvolvemos, cómo está la seguridad, cómo está el transporte, cómo están los salarios, ¿no? Y creo que ese es como el termómetro perfecto para ver si este cambio está, o si este llamado cambio está funcionando, ¿no? En el caso de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, cuando triunfa y no cumple con sus promesas que se hizo a la población general, la población evidentemente reaccionó levantándose en armas nuevamente contra él, ¿no? Los zapatistas fueron los primeros en reaccionar porque no se estaba llevando a cabo las promesas que el gobierno de Francisco I. Madero había hecho, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué tanto este gobierno tiene la capacidad de poder transformar su entorno.